Me he vuelto dependiente de tu corazón y de tu amistad. Me he vuelto dependiente de tu dirección en mi caminar. No hay nada que me llene como lo haces tú, eres mi diario pan. Tú eres la razón de cada sueño en mí, eres mi verdad. De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar, de ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Dios les bendiga, buenos días a todos. Esta mañana vamos a cerrar el ciclo de economía casera y vamos a tocar un tema que es un tanto difícil y que es, al menos en esta iglesia, una predicación que rara vez se escucha. Pero es importante que cerremos de esta manera y vamos a hablar del diezmo. Una palabra que es para algunas personas muy fuerte, para la gente que es nueva y escucha un sermón acerca de este tema, a veces le puede incomodar, puede pensar que como en muchos lados es la primera vez que voy y ya están hablando de dinero, pero es importante que sepamos de qué se trata el diezmo. Y eso es lo que vamos a aprender, y vamos a ver tres cosas que son importantes para poder diezmar. Ha habido muchas críticas a muchos pastores, a mucha gente que se ha enriquecido, que las iglesias a veces han crecido demasiado y algunas líderes se han visto inmiscuidos en algunos escándalos y por eso a veces cuesta trabajo hablar de esto. Pero vamos a la Biblia para saber exactamente de qué se trata este tema. Y vamos a leer 2 de Corintios, los versículos, en el capítulo 9, los versículos del 6 al 8. Ahí vamos a basar la predicación, aunque vamos a estar viendo puntos de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, incluso en Génesis, para que podamos darnos cuenta de qué se trata exactamente esto. Es 2 de Corintios 9, los versículos del 6 al 8. Dice la palabra del Señor así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, queremos ponernos en tus manos esta mañana, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo se mueva poderosamente, que nos guíe, que nos hable, que nos enseñe, que nos muestre, y que, Señor, si este tema incomoda a alguien, Señor, simplemente acláranos a todos, Dios, de qué se trata. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, dice la primera parte de lo que leímos, 2 de Corintios 9:6. Por esto digo que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Para poder diezmar, lo primero que tenemos que hacer es un reconocimiento externo. Un reconocimiento que está fuera de mí. No tengo que voltear a verme a mí. Primero tengo que voltear a ver hacia afuera. Dice aquí que el que siembra escasamente segará escasamente, el que siembra abundantemente, abundantemente también segará.
quiero que reflexionemos en esto. Para poder decidir si voy a sembrar escasa o generosamente, tengo que saber la tierra donde voy a sembrar, si vale la pena poner mucha semilla o poner poca semilla. Para poder determinar eso necesito saber de qué está compuesta esa tierra. Ahora en la agronomía hacen estudios muy interesantes para saber determinada tierra para qué sirve, en qué lugares se dan ciertas cosechas, y donde una tierra es muy buena a lo mejor para sembrar jitomate, quizá no sea muy buena para sembrar maíz. Yo no conozco mucho de eso, pero sí sé que hay en determinados lugares que no se puede sembrar alguna cosa. Tiene mucho que ver también las temperaturas, en fin, muchas cosas. Pero para poder visualizar eso, hacen estudios hacia la tierra. Bueno, para que usted siembre, para que usted dé un diezmo, necesita visualizar a quién se lo va a dar y por qué se lo va a dar. Dice aquí que hay que sembrar, y en dónde vamos a sembrar. Lo primero que tenemos que ver es la tierra en la que vamos a sembrar. Nosotros vamos a dar un diezmo en esta iglesia, pero no se lo vamos a dar a la iglesia, no se lo vamos a dar al pastor, realmente a quien se lo vamos a dar es a Dios. Y déjame decirte que si tú no conoces a Dios, si tú no sabes qué es lo que ha hecho Dios por tu vida, tú no le vas a dar un diezmo. Tienes que estar bien convencido de quién es Dios. Lo primero que tenemos que reconocer es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios creó el mundo y todas las cosas que hay en él porque quiere que tú vivas placenteramente. Ese era el plan original de Dios, que todo el hombre que pisara la tierra pudiera vivir y disfrutar de toda su creación. Ese es el plan original de Dios. Dios creó el mar, creó la tierra, creó los animales que hay en el agua, que hay en la tierra, que hay en el cielo, para que tú te beneficiaras. Dios no creó el mundo para que tú vinieras a sufrir. Dios no creó el mundo para que tú pasaras problemas y situaciones desagradables. No lo creó para eso. Lo creó porque quiere tener una relación personal contigo. Dios no tenía necesidad de crear al hombre ni necesidad de crear al mundo. Dios no se sentía solo. Dios es autosuficiente. Mas sin embargo, creó al hombre amándolo y para compartir con él todo su poder. Para eso nos creó Dios. Fuimos nosotros los que nos separamos de Dios. Tiene que quedarte muy claro que Dios quiere tener una relación personal contigo, porque quiere compartir contigo todo lo que Él posee. Cuando tú puedes reconocer eso, entonces tú puedes regresarle a Dios un poquito de lo mucho que Él te da. La segunda cosa que podemos observar en esta tierra donde vamos a sembrar es que también, si nosotros no reconocemos lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, tampoco vamos a diezmar. Yo no puedo darle a alguien algo así regalado nada más porque sí. Quiero saber, convénceme, dicen por ahí, convénceme, ¿por qué te lo voy a dar? ¿Qué ha hecho Jesús? Dijimos que el hombre se separó de Dios.
Jesús lo que vino a hacer es a volvernos a ligar con Dios. Jesús estaba en forma de Dios, dice Filipenses. Jesús estaba en forma de Dios y se despojó a sí mismo y se hizo hombre y vino a la tierra y dio su vida para que volvamos a tener esa comunicación con Dios. De todas las religiones que hay en el mundo, el cristianismo es el único que tiene un Dios que era Dios y se hizo hombre. Si ustedes observan el resto de las religiones, es un hombre que se hace Dios. Mas sin embargo, este es un Dios que se hace hombre porque quiere tener una relación constante con el hombre. Él no se quiere apartar, Él no quiere estar en su reino allá solo, quiere tener una relación inmediata, constante. Eso es lo que hizo Jesús, volvernos a ligar. Pero déjame así rápido hacer un recorrido desde Génesis hasta las cartas paulinas, hasta Hebreos. La primera vez que aparece el diezmo en la Biblia aparece en Génesis. Abraham viene de una batalla donde fue a rescatar a su sobrino Lot, recupera todo lo que habían quitado a su sobrino y al país donde vivía su sobrino, con un ejército muy reducido, y reconoce que es Dios quien le da el triunfo. Aparece ahí un sacerdote que se llama Melquisedec. Es la única vez que aparece ese sacerdote. Después se le nombra, pero es la única vez que aparece. Ese sacerdote no se sabe de dónde venía, a dónde iba, cuándo nació, cuándo murió. No se sabe absolutamente nada de él. Los teólogos consideran que es una imagen o una representación del mismo Jesucristo. Abraham dio sus diezmos a ese sacerdote. Y déjenme decirles que aquí lo interesante es que la ley todavía no se escribía. Dios todavía no dictaba la ley donde aparece como obligación el diezmo. Todavía no aparecía la ley. Hay mucha gente que dice, no, nosotros los cristianos no debemos de dar diezmo porque eso era de la ley. Déjenme decirles que están muy equivocados, porque el diezmo se dio antes de la ley. O sea que había diezmo con ley y sin ley. Y si nosotros ahora vivimos fuera de la ley, quiere decir que también podemos dar diezmo. Hay una segunda ocasión en que aparece el diezmo antes de la ley. Jacob, un hombre que su nombre significa tramposo, hizo trampas a su hermano, a su padre, causó grandes problemas en su familia, mas sin embargo, un día sale de su familia y va a buscar una mujer con la que se va a casar, y se duerme, se acuesta, se pone una piedra como almohada, y viene un sueño donde Dios le deja ver cuánto le va a bendecir. Cuando él se despierta y reconoce que no es solo un sueño, sino que Dios le habló, se hinca y ora a Dios y le dice: Señor, yo te prometo darte todos los diezmos de todo lo que tú me des. Lo que él está reconociendo es que a pesar de que es un tramposo, que ha hecho mucho mal, Dios le quería bendecir. Y dijo: ¿Cómo no puedo devolverte algo de lo que tú me vas a dar? Todavía no lo tengo, pero yo te prometo que te lo voy a dar. Cuando viene después la ley, es una obligación. Ya es una obligación del pueblo judío dar su diezmo al templo.
ahí había una tribu, que es la tribu de Leví, que era la que se encargaba del servicio, la adoración, la predicación, todo lo que había que trabajar dentro de la sinagoga era la tribu de Leví. Cuando entraron a la tierra prometida, el pueblo judío se repartió toda esa tierra entre las tribus, excepto la de Leví. A la de Leví no le tocó ninguna tierra, no le tocó heredad, así lo dice la Biblia. No tenía bienes, no tenía de qué vivir, porque Dios los escogió para que trabajaran para su templo. Y de los diezmos del pueblo, la tribu de Leví, los sacerdotes y todos los cantores y toda la gente que se dedicaba al servicio de la sinagoga, vivían de eso. Cuando el pueblo judío no daba diezmo, la sinagoga bajaba, porque entonces los levitas tenían que salir a trabajar y no podían dedicar tiempo completo al servicio para Dios. De ahí nos podemos echar un brinco hasta Hebreos, porque déjenme decirles, es cierto que en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo así como Jesús que haya dicho hay que diezmar, o que Pablo o que algún otro personaje haya dicho hay que diezmar, pero tampoco lo negó. El escritor de los Hebreos hace una remembranza de esto que acabo de decir, y dice, Abraham dio sus diezmos a Melquisedec cuando no sabíamos nada de él. Los judíos daban sus diezmos a sacerdotes, donde ellos mismos tenían que ofrecer sacrificio por su pecado, o sea que ellos no eran totalmente limpios. Y luego nombra a Jesús como el sumo sacerdote. Si se dan los diezmos a un sacerdote que no sabemos exactamente quién es, si le damos diezmos a unos sacerdotes que tienen pecado, ¿por qué no darle nuestros diezmos a Jesús que dio su vida por nosotros? Cuando nosotros estemos convencidos de lo que Jesús hizo por nosotros, entonces vamos a diezmar libremente. Y la tercera parte, para poder diezmar necesito reconocer a mi iglesia. ¿Pero qué necesito reconocer? Necesito saber cuál es la función de la iglesia. Necesito ver si la iglesia está cumpliendo con la función de la iglesia. Una iglesia vino a continuar el trabajo que hacía Jesús. Por eso dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Son los pies de Cristo, las manos de Cristo, la mente de Cristo, la boca de Cristo, las acciones de Cristo. Yo no puedo hablar si esta iglesia está cumpliendo la función. No puedo ser juez y parte. Eso les corresponde a ustedes. Si ustedes van a depositar un diezmo en esta iglesia o en la iglesia que vayan, si un día deciden ir a otra, ustedes tienen que estar convencidos de que esa iglesia es la iglesia de Jesucristo. Si usted no está convencido de que en esta iglesia está el Espíritu Santo de Dios, le voy a pedir un favor, no de diezmo. Pero si usted está convencido de que en esta iglesia hay palabra de Dios, hay movimiento del Espíritu Santo, y la iglesia está haciendo acciones para beneficiar a la gente, si la iglesia está haciendo acciones para compartir el evangelio a gente que no conoce de ella, si la iglesia está haciendo sus funciones correctamente, entonces deposite su diezmo. Pero es requisito que usted esté convencido
totalmente. Y le voy a pedir un favor. Si usted no está convencido, no deposite diezmos. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Ahora necesitamos hacer una valoración interna. Ya vimos lo exterior a mí. ¿Qué está fuera de mí? Bueno, no está fuera de mí Dios, Jesús y la iglesia. Dios está en mí cuando yo he reconocido a Jesús como mi Salvador. Pero es algo que tiene un movimiento que que viene de fuera hacia adentro. Pero ahora, ¿qué hay dentro de mí? Tengo que valorar qué hay dentro de mí para saber si puedo diezmar o no puedo diezmar. Dice el versículo 9, el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Después de valorar la tierra, valdría la pena analizar algunas cosechas pasadas para saber cuánta confianza podemos depositar en ella y no lamentarnos posteriormente. ¿Y qué les parece si analizamos el fruto de nuestro corazón? Porque si usted ha venido a esta iglesia o ha escuchado los sermones en una grabación o los ha visto en un video, quiere decir que usted ya es una cosecha de una siembra. Vamos a analizar entonces nuestro corazón. ¿Cuál es la condición de tu corazón? Dice que no demos con tristeza. ¿Has analizado cómo estaba tu corazón antes de venir a esta congregación? ¿Has analizado cómo estaba tu corazón antes de acercarte al Señor? ¿Has analizado cómo estaba tu corazón antes de recibir a Jesús en tu corazón? Si tu corazón estaba triste, si en tu corazón no había mucha vida, si en tu corazón andabas buscando otras cosas, pero si ahora tu corazón ya no está triste, si ahora hay alegría en tu corazón, si ahora hay cambios en tu vida, quiere decir que está habiendo una buena cosecha. Cuando Pablo escribió esta carta, la segunda carta a los Corintios, la estaba escribiendo con la misma finalidad con la que les estoy hablando ahora, de que los hombres de Corintio, hombres y mujeres que asistían a la iglesia de Corintio, dieran una ofrenda. Pero no estaba Pablo pidiendo una ofrenda para él, estaba pidiendo una ofrenda para la iglesia que estaba en Jerusalén y que estaba pasando por momentos muy difíciles. En la primera carta a los Corintios, Pablo usa un lenguaje muy severo, muy duro, muy rudo, porque en la primera carta a los Corintios, los que estaban asistiendo a la iglesia estaban teniendo actitudes muy desagradables. Quería decir que su corazón estaba triste y estaban buscando la alegría en otras cosas. Por eso es importante ver cómo reaccionaron después de esa primera carta. Pablo estaba esperando con ansia la respuesta a la primera carta y le dio mucho gusto tener las noticias de que los corintios estaban teniendo un cambio y que estaban reaccionando positivamente. ¿Tu corazón está entristecido? ¿O será que necesita Pablo mandarte una carta para que tú reacciones y visualices si tu corazón aún está triste? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Sigue triste o has encontrado a Jesús? ¿Has encontrado en Jesús fe, amor, esperanza?
Porque quizá vivías sin una esperanza, quizá vivías sin fe en la vida, quizá vivías sin amor en la vida. Otra cosa que tienes que visualizar es el nivel de tu corazón. Los que tenemos carro o los que han manejado carro alguna vez, hay un marcador de gasolina, el nivel de la gasolina, ¿hasta dónde está? ¿Hay que meterle más gasolina o está lleno? Podemos irnos confiados. ¿En qué nivel está tu corazón? Porque dice el Señor que cuando tú des, no des por necesidad. Porque depende en qué nivel está tu corazón, es por lo que tú vas a dar. Si tú tienes necesidad, vas a dar esperando que Dios te devuelva. ¿Se te va a olvidar lo que Dios ya te dio atrás? ¿Se te va a olvidar lo que Jesús ya hizo por ti atrás? ¿Se te va a olvidar lo que has crecido en tu iglesia atrás? Quiere decir que todavía estás vacío y que estás esperando todavía que te llenen, que te llenen, que te den. A veces somos como niños, como los niños, pero no es de esos niños de los que habla Pablo, sino que a veces somos de esos niños que necesitamos estarles dando y dando y dando y dando. ¿Es tu situación? Decía yo que cuando los corintios reaccionaron a la primera carta, reaccionaron de esta manera. Cuando recibieron la primera carta, dijeron los corintios: sí, nosotros vamos a mandar una ofrenda para Jerusalén. Pero ¿saben una cosa? No la mandaron. Nada más dijeron. Estaba el deseo de ayudar, pero no lo hicieron. ¿Saben por qué? Porque su corazón estaba vacío, porque su corazón estaba entristecido. Pero después de la después de la primera carta, cuando viene la exhortación, que incluso Pablo en la segunda carta hasta pide disculpas por la manera en que les había hablado, pero les dice: pero era necesario que yo les hubiera hablado así, porque si no ustedes no hubieran reaccionado, hubieran seguido como estaban. Después de eso viene una reacción positiva, porque ellos valoraron lo que Dios había hecho, lo que Jesús dio por ellos, y reconocieron que gracias a la iglesia de Jerusalén ellos se pudieron beneficiar de la obra de Jesús en su vida. Porque si la iglesia de Jerusalén no hubiera existido, no hubiera habido iglesias en ninguna otra parte del mundo. De esa iglesia de Jerusalén, gracias a esa iglesia de Jerusalén, es que nosotros estamos hoy aquí. Porque de esa iglesia de Jerusalén salieron todas las demás iglesias que han existido en la historia del cristianismo. Todas. Así como los corintios reconocieron que esa iglesia, nosotros debemos de reconocer, gracias a esa iglesia, a los que ahí se reunían y que después salieron de esa iglesia como misioneros y fueron y esparcieron el evangelio por todo el mundo, y a través de los años llegó hasta nosotros. Gracias a esa iglesia, gracias a aquellos que se atrevieron a salir. Y entonces los corintios lo reconocieron y mandaron una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. ¿Cuál es el nivel de tu corazón? Cuando tú das, ¿estás esperando recibir algo a cambio? ¿Cuál es el agradecimiento de tu corazón? Porque Dios ama al dador alegre. Debemos valorar, debemos reconocer qué ha hecho Dios por nosotros. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Sigues viviendo como vivías antes? ¿Sigues buscando
los rincones oscuros, sigues buscando algo que te haga salir de tu realidad para refugiarte en aquello y no ver tus verdades. Porque déjame decirte que cuando buscamos el alcohol es porque queremos evadir nuestra realidad. Cuando buscamos drogas queremos evadir nuestra realidad. Cuando nos metemos al trabajo 24 horas es porque queremos evadir nuestra realidad. Cuando somos bien fiesteros queremos evadir nuestra realidad. Cuando nos vamos con los amigos todo el tiempo queremos evadir nuestra realidad. Cuando no salimos del cotorreo queremos evadir la realidad. Pero el Señor te dice, enfréntate con tu realidad, vívela, porque no estás solo, porque para eso vine yo a la tierra, para darte vida nueva, para darte vida y vida en abundancia. Y si entonces tú valoras que tu vida ha sido diferente, que tu corazón ya no está triste, que tu corazón ya no está vacío, entonces tu corazón puede estar agradecido. Esos son otros fundamentos para que tú puedas dar con alegría y no te estés preocupando o sintiendo mal por dar tu diezmo. Y mucha gente debe estar pensando, híjole, pero es que es quitarle dinero a mi salario, y entonces, ¿qué tiene que ver esto con mi economía casera? Esto en vez de ayudarme, me va a perjudicar, porque si yo tenía 100 pesos para comer, ahora le tengo que quitar 10 y ya nada más voy a comer con 90, no me va a alcanzar. Nuestras matemáticas lógicas dicen que así funciona. Pero en las matemáticas y lógicas de Dios, dice que cuando tú le quitas 10 pesos a esos 100, vas a poder comprar como si tuvieras 120, 130, quizás hasta 140 o más. Porque Dios es ilógico. Porque Dios no piensa como el hombre. Porque Dios creó las leyes de cómo funcionan la naturaleza y todo lo que hay en el mundo. Pero así como las creó, también las puede romper, porque son de Él. Él las puede cambiar. Yo no te voy a dar un sermón como algunos acostumbran, en la clásica de la siembra y la cosecha. Si tú vienes aquí y depositas 100 pesos, Dios te va a dar 1000. No, yo no te voy a decir eso. Porque no está en mí comprometer a Dios. ¿Lo puede hacer Dios? Sí. ¿Lo ha hecho Dios? Sí. Pero yo no puedo decir, Dios lo va a hacer contigo. Porque yo no sé lo que Dios quiere que tú vivas. Porque yo no sé lo que Dios quiere que tú experimentes. Porque yo no sé lo que Dios quiere que tú madures. Entonces yo no te puedo decir ahora, siémbrale para que coseches mucho. Pero lo que sí te puedo decir es lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es que el diezmar es una inversión. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Incluso si nosotros vemos este mismo pasaje, cuando está hablando de sembrar, está hablando de una inversión. Dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esto quiere decir que cuando nosotros diezmemos, vamos a recibir abundancia. Y abundancia es tener más de lo que necesito. Abundancia es tener no justitititito, sino más de lo que tengo, más de lo que necesito. Dijimos que en el Antiguo Testamento es donde más se habla del diezmo y que era una obligación en la ley de Moisés.
Pero déjenme decirles que a pesar de que era una obligación, en la ley no encontramos nada en contra de aquel que no diezme. En ningún lado dice la ley, si uno no diezma, entonces lo apedrearán. No, no dice eso. Bueno, una piedrita nomás. No, tampoco. Bueno, le aplicamos la ley del hielo. Tampoco. Bueno, no lo dejamos entrar al servicio. Tampoco. No dice absolutamente nada en contra del que no diezma. Lo que quiere decir es que tú debes de estar convencido que aunque era una ley, tú debes de estar seguro de por qué vas a diezmar. En este pasaje, Pablo menciona que cuando damos con un corazón alegre, Dios es todopoderoso y hará que abunde, que tengamos más de lo necesario. Caerá en nosotros su gracia. Y cuando habla aquí de gracia es de su regalo, su bendición. Si yo ahora le dijera a Josué, Josué, te regalo 10 pesos, ¿te daría gusto? Déjame ver, no te prometo nada. Te regalo 20 pesos. ¿De verdad? Ven, te los regalo. ¿Me regalas 2? ¿2 pesos? No, nomás 2 pesos. Los 18 son tuyos. Nada más regálame 2 pesos. ¿O me los vas a devolver todos? Nada más dame 2 pesos. No hay cambio. Les digo una cosa. Muchas veces hacemos eso nosotros. De pronto Dios nos regala algo. Y cuando nos dice, devuélveme un poquito de lo que te di, decimos, no cambié. Se me olvidó la cartera. 1000 cosas se nos olvidan. Eso es lo que pasa. Pero dice Dios, ¿tú necesitabas esos 20 pesos? No, ¿verdad? Eso es un regalo. Eso es una bendición. Eso es la gracia de Dios. Quizá tú ahora no necesites algo y a Dios se le plació dártelo. Si sin haber hecho nada Dios te regaló algo, imagínate si tú le devuelves esos 2 pesos a manera de gratitud, de reconocimiento. No tengo, pero ahorita, mamá, dame 2 pesos. Una vez leí de una persona, de un pastor, que se sorprendió mucho porque llegó al banco y vio a una de sus ovejas sentado en un escritorio tramitando un préstamo. Y entonces el pastor se preocupó y cuando lo vio después le preguntó, oye, te vi en el banco solicitando un préstamo, ¿andas mal? Sí, he tenido problemas económicos, he tenido una situación difícil. Y le dijo el pastor, oye, ¿necesitas que te ayude con algo? Le dijo, no, pastor, gracias, ya solucioné mi problema. Y le dijo el pastor, ¿pudieras platicarme un poquito de tu problema? Sí, es que he estado tan mal económicamente que no he podido dar mis diezmos. Y fui al banco a solicitar un préstamo para poder dar mi diezmo. ¿Ustedes saben cómo vio Dios eso? ¿Ustedes saben cómo vio Dios ese corazón? Cuando nosotros devolvemos a Dios y nos esforzamos por devolverle un poquito,
porque es poquito a comparación de lo que Él nos da. Dios va a bendecir nuestra vida. Así. Pero es necesario que nosotros respondamos a Dios. Cuando tú diezmas, también recibes, suficiencia. Cuando tú recibes suficiencia es que vas a tener siempre lo suficiente. Dice el versículo, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, en todo. Y cuando está hablando de todo no está refiriéndose solamente a economía, sino en todas las áreas de tu vida. Por eso dice, teniendo siempre en todas las cosas todo. La promesa es que no te faltará nada. Tendrás que comer, que vestir, una casa para vivir. Tus hijos podrán ir a la escuela y tendrán lo necesario para estudiar. Ahora que vienen el regreso a clases, ¿verdad? Tendrán uniformes, zapatos, libros útiles. Tendrás la capacidad para educarlos, guiarlos, aconsejarlos. Tendrás la capacidad para mantener una relación de pareja. Tendrás capacidad para mantener relaciones afectivas con otras personas. Tendrás además aptitud para estudiar la carrera que te corresponde. Tendrás las aptitudes para desempeñar correctamente tu trabajo. En todas las cosas tendrás todo lo suficiente para hacer o para desarrollar. Y todo empieza en lo económico. Aunque lo económico no es todo. Porque para que tú tengas economía necesitas capacidades. Y esas capacidades te las va a dar Dios. Para que tú puedas estudiar necesitas capacidades. Y esas capacidades te las va a dar Dios. Para que tú puedas desarrollarte más, necesitas tener ventaja sobre otros. Y esa ventaja te la va a dar Dios. Y cuando tú llegues a tener todo eso, tu economía va a fluir. Y si tú reconoces que Dios te dio todas esas capacidades, y si tú reconoces que Jesús te ligó nuevamente con Dios para que pudieras desarrollar esas capacidades, entonces tú vas a poder devolver un poquito de lo mucho que Dios te dio. Pero además Dios no solamente te quiere bendecir a ti, quiere que tú seas un ente de bendición hacia tu alrededor. ¿Sí? Quiere que tú bendigas a gente que está a tu alrededor. Dios te quiere bendecir para que tú compartas también con los demás. ¿Cómo te sentirías, Josué, que ahora yo te dijera, bueno, de esos 20 pesos, repártelos en 3 para que le des a tus hermanos? Híjole, ya te habías emocionado demasiado, 20 pesotes para mí. Híjole, ya nomás me va a tocar bien poquito, menos de 10 pesos. Ya estabas pensando qué chocolates o qué papitas o qué te ibas a comprar, ¿no? Pero ahora lo tengo que compartir con mis hermanos. Si tú lo compartes, tengo un billete más grande aquí. ¿Sí? ¿De verdad? Y eso es lo que nos dice Dios. Si tú compartes lo que tienes, tengo un billete más grande para ti. Porque yo quiero que tú derrames esa bendición sobre los demás. Porque yo podría llevárselos directamente a los otros, pero quiero que tú seas el ente de bendición. No es algo especial que Dios te escoja a ti para bendecir a otros. Dice el libro de Santiago que una consecuencia de la fe son las obras. Muchos se justifican diciendo que quisieran ayudar a otros, pero no están en la capacidad de hacerlo. Otros dicen tener planes para servir al Señor. Ay, si yo tuviera dinero, yo compraría esto que le hace falta al templo.
Si tuviera dinero, ayudaría a muchas personas. Si tuviera dinero, mantendría a mis papás. Muchos buenos deseos aunados al si yo tuviera. ¿Sabes que si tú diezmas corres el riesgo de cumplir esos deseos que están en tu corazón? Porque dice este pasaje que si valoramos lo que hemos recibido y damos con un corazón alegre, tendremos para concretar esas ayudas que están sembradas en el corazón que te palpita todos los días. Yo no estoy inventando nada, es lo que dice la Biblia. Por eso yo te digo, yo no puedo comprometer a Dios para decir que Dios te va a dar tanto o X, no. Pero lo que dice la Biblia es que si nosotros le devolvemos un poquito de lo mucho que Él nos da, derramará bendiciones. ¿Ustedes han oído hablar de William Colgate? ¿Cuántos han oído hablar de William Colgate? ¿No? Déjenme platicarles. Ese hombre se ha ido a meter a su casa. ¿Sí? A través de la pasta de dientes, a través del jabón, a través de esos productos. William Colgate venía de una familia muy humilde, pero muy creyente. Él tuvo que salir de su casa a los 17 años porque en su casa no había dinero para que le pagaran sus estudios. Decidió irse a la ciudad de Nueva York. No encontraba trabajo donde pudiera trabajar e ir a la escuela. Y recordó que le habían enseñado a fabricar jabón. Y empezó muy rudimentariamente a fabricar jabón. De pronto se encontró con otra persona que le interesó el negocio y empezaron a hacerlo un poco más profesional y en mayor cantidad. Pero cuando William Colgate empezó a recibir sus primeras ganancias, estaba agradecido con Dios porque un día a él le enseñaron a hacer ese jabón. Él estaba reconociendo que Dios era el que había puesto a la persona que le enseñó a fabricar jabón. Y en agradecimiento por eso dijo William, de cada 100 pesos que yo tenga, o cada $100 que yo tenga, voy a abrir una cuenta para Dios. Voy a depositar la 10ª parte. Siguió creciendo. Cuando su fábrica ya era de un considerable tamaño, su socio murió y él quedó como dueño de todo. Y dio órdenes a su contador que depositara el 20% de las ganancias. Después dijo que el 30%, después que el 40% y después que el 50%. William Colgate ya murió, pero Colgate sigue firme y muy firme, porque ese hombre siempre reconoció quién le daba las cosas. Yo no sé cuál es el plan de Dios para ti, pero dice la Biblia que si tú le devuelves a Dios un poquito de lo mucho que Él te da, si tú reconoces que Dios ha puesto todas las herramientas con las que tú usas para vivir, para ganarte el alimento, y si tú reconoces que Jesús vino a volverte a ligar con Dios, y si tú reconoces que en esta iglesia Dios está guiándote por el camino, puedes depositar tus diezmos y Dios te va a bendecir en todas las áreas de tu vida. Por eso era importante que esta semana habláramos del diezmo,
porque el diezmo repercute directamente en la economía de la casa, en la economía familiar, en la economía individual. Pero es necesario que estés bien convencido. Yo no quiero decirte como algunos, cuando fuimos, ¿se acuerdan?, a una plática, lo que nos dijeron para que diezmáramos. Y no lo voy a repetir, porque no se trata de señalar a las personas. Pero yo no te voy a prometer lo que Dios no te está prometiendo ahora. Lo que Dios te quiere prometer, te lo va a prometer a ti en lo individual. Quizás sí a través de un sermón, sí a través de tu oración, a través de tu devocional, pero no porque me unja a mí el Señor y yo te diga directamente, el Señor te va a dar esto. Reflexionemos, pensemos qué es lo que quiere Dios, cómo quiere ver nuestro corazón y cómo quiere Dios que le respondamos. Eso es una decisión individual. Cierra tus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, queremos reconocer que tú mueves el universo. Queremos reconocer, Padre, que si tú no lo hubieras decidido, ni siquiera hubiéramos existido, ni siquiera hubiera existido el mundo, quizá no hubiera existido ni siquiera nuestro sistema planetario. Pero tú lo decidiste, Señor, no entendemos por qué, no entendemos qué viste en el hombre, si tú mismo lo creaste y sabías de lo que éramos capaces de hacer, incluso de negarte y de alejarnos de ti. Mas sin embargo, fue tan grande tu amor que te hiciste hombre y veniste para que tengamos un contacto directo, Señor, que no haya intermediarios, que no haya nadie que esté presumiendo que solo Él tiene a la deidad o que solo Él tiene la jerarquía suficiente para acercarnos contigo. Simplemente tú mismo te hiciste hombre y veniste para ligarnos nuevamente. Señor, te damos gracias porque tú nos has mantenido como iglesia en este lugar. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos ha guiado y es el que nos ha fortalecido y nos ha mantenido. Gracias, Dios. Te agradecemos, Padre. Y queremos reconocer también, Señor, que tú nos has venido transformando, nos has venido cambiando, has dado alegría a nuestro corazón, le has llenado. Quizá todavía falte, todavía haya más que trabajar. Sí, Señor, lo reconocemos, pero también podemos reconocer que ha habido cambios, que ha habido cambios positivos. Señor, habrá algunos aquí que quieran hacer un compromiso contigo. Habrá algunos que ahora quieran decir, sí, Señor, yo quiero corresponder. Y si tú, hermano, esta mañana quieres hacer un compromiso con Dios, hoy no te voy a pedir que levantes tu mano. Hoy no te voy a decir que me permitas visualizarte. Simplemente te voy a pedir que tú hagas tu compromiso allí en lo privado con Dios, con el Señor. Si necesitas pedirle perdón, si le has fallado, hazlo en tu intimidad. Si necesitas hacer ese compromiso, también díselo. Pero que sea entre tú y el Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús esta mañana, Señor, venimos a ti. Y sí, algunos tenemos que reconocer, Señor, que hemos fallado, y quizá no una, sino muchas veces. Tendremos que reconocer quizá también, Señor, que no hemos valorado todo lo que tú nos das, que no hemos valorado, Señor, todo lo que tú has provisto para que tu palabra llegara a mí. Quizá no hemos valorado, Señor, lo que mi salvación ha costado a otros, porque para que yo llegara a tus pies hubo gente que gastó
que hizo fuertes inversiones en ti para que yo pudiera gozar de lo que ahora tengo en mí. Señor bendito, perdónanos, Dios, pero hay algunos que esta mañana están haciendo un pacto contigo, y yo te pido, Señor, que tú les bendigas. Yo te pido que tú, Señor, les fortalezcas, que tú les proveas todo lo necesario, Señor, y que les derrames bendiciones hasta que sobreabunde. Bendito Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.